Bueno, en primer lugar, ¿cómo entra la radio en su vida? Yo creo que la radio entró a mi vida primero que yo entrara en la vida de la radio. Porque recuerdo que durante todo el periodo de escuela primaria, me despertaba porque iba a la escuela a la mañana, y me despertaba a las 7 de la mañana en San Pedro, y mi papá tenía puesta en la radio de casa un informativo que se llamaba el Diario Oral Matutino, que era un gigantesco programa de información y de lectura de noticias. En aquellos años no había lo que hoy hay, producción propia de cada uno de los programas de noticias, llaman los entrevistados y demás, sino que era la paciente lectura del diario. Así que los muchachos se despachaban el diario completo, leyéndolo por sección, digamos, a manera de informativo. Por eso era el Diario Oral Matutino, que duraba por Radio Belgrano algo así como 1 hora y media, creo, una cosa por el estilo. Así que yo tengo en la oreja, además, el auspiciante era Café La Morenita, y entonces yo tengo en la oreja metido todavía el sonido de aquel programa de Radio Belgrano. Y ese fue mi primer contacto con la radio. Yo, de tanto ser oyente de aquel programa, dije, qué linda que es el mundo de la radio, qué lindo que es el mundo de la radio, cómo me gustaría ser alguna vez partícipe de ese mundo de la radio. Así que casi inconscientemente, digamos, en edad escolar, me fui compenetrando con el laburo de lo que era la radio y realmente me gustaba, ¿no? ¿Y cuando estudió locución, sí, fue fácil entrar a la radio? No, creo que lo más difícil es entrar al ISER, porque el ISER es un escalón una puerta que hay que traspasar, y no es una cosa fácil. Yo recuerdo que presentaban en aquellos años, cuando yo me incorporé al ISER, que fue en el año 67, se presentaban 1000 y pico de tipos, 1600, 1700 por año, y ingresaban 40, 30 y pico. Así que yo recuerdo que en aquellos años lo más difícil era entrar, ¿no? Ahora la cosa se ha atomizado un poco más, hay más escuelas de locutores, la cosa está un poquito más flexibilizada. Y también hay mayor cantidad de fuentes de laburo, hay emisoras alternativas, FM, está mucho más abierto todo el juego, digamos, del plano laboral. Pero en aquellos años era una gran dificultad de ingresar, y había pocas posibilidades de pronto porque había un grupo de radios AM nada más. Así que uno tenía que, si se recibía con suerte en diciembre, tenía que esperar a ver si se producía alguna suplencia de informativo en enero, en febrero, para poder empezar a mojar el pancito en el plato, ¿no? ¿Y sus primeras experiencias en radio cómo? Mi primera experiencia fueron en radio transmitiendo carreras de autos para un equipo que trabajaba por Radio Argentina durante la época en que estudié locución, 67 y 68. Ahí empecé casi al unísono con la carrera, empecé a trabajar en un equipo de transmisiones deportivas de autos. Y hice esos 2 años de ISER trabajando los fines de semana en esas transmisiones. Y después, cuando me recibí en el 68, empecé a hacer turnos informativos en Radio del Pueblo, en Radio Belgrano, y paralelamente seguí un poquito más con ese equipo de transmisión. Pero en el año 69 hay una prueba en Canal 13, y entonces hago un casting y me toman para laburar en Canal 13. Así que ahí un poco cambió mi vida, porque ya estuvo más asignada al mundo de la televisión, ¿no? O sea que en la televisión entró más fácil que en la radio. Sí, digamos que... No, yo no te diría que más fácil, yo te diría que tuve suerte porque las oportunidades que se me presentaron no las desaproveché. Porque uno también puede decir, bueno, pero entraste rápidamente a la televisión. Sí, pero ese día hicimos un casting 10 tipos y entramos 2. Y en la radio, en aquel momento, a mí me vinieron a ofrecer la posibilidad de ingresar a ese equipo de absolutamente de pinche y de cadete. Hacía una cosa muy menor dentro de la transmisión, pero era producto de que me habían escuchado transmitir carreras de auto en mi pueblo. Y entonces, qué sé yo, había una posibilidad. Es como los pibes que lo ven jugar en el potrero, dice, che, llévalo a probar a Racing. Y el tipo va y, bueno, dicen, sí, está bien, quédate, ¿no? Y ya se perfilaba su posterior trabajo en televisión, que en realidad es sí, pero asiduo. vos sabés que es un destino no buscado por mí la televisión. ¿Usted prefería la radio? Yo prefería la radio. Yo siempre soñé con ser locutor de radio y trabajar en el mundo de la radio. De manera tal que la televisión, la prueba, yo la conseguí porque Julio Lagos, con quien había sido yo compañero del ISER, trabajaba ya en Canal 13, en el noticiero. Y él se enteró de que iba a haber una prueba. Entonces me dijo, mira, hay una prueba, ¿querés venir? Bueno,
Y entonces, bueno, fui, pero no era porque yo de pronto me moví para ver el mundo de la televisión, que estaba desesperado por entrar, ni que de pronto tenía el gran sueño de ingresar al mundo de la televisión. No, yo quería ser locutor y quería trabajar en la radio y quería hacer programas de música y quería hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la carrera, obviamente, por imperio de las necesidades, se fue ampliando, el horizonte laboral se fue extendiendo, abriendo mucho más, ¿no? Para usted, ¿cuál es la función de los medios de comunicación electrónicos en la sociedad? ¿Qué rol cumple la radio y la televisión? Yo creo que son multiroles, no se le puede asignar un solo rol, sino que son multiroles, son multipropósitos, ¿no? Son un poco todoterreno en la vida de la gente. ¿Deberían servir para algo? Necesariamente tienen que servir para algo. Por ejemplo. Cualquier tarea en el mundo necesariamente debe servir para algo, debe servir para otro, fundamentalmente. Nosotros hacemos un servicio público, esto es un servicio público que debe servir necesariamente a otra gente. No quiere decir esto que no me sirva a mí, porque a mí también me sirve, porque es mi medio de vida, porque es mi forma de yo poder llevar adelante mi vocación, desarrollar mi tarea, crecer, enriquecerme, pero de la misma manera mi trabajo le tiene que servir a otro. Si yo algún día entendiera que todo lo que yo hago en el micrófono no le sirve a nadie, no le es útil a nadie, carece de sentido, carece de objetivo. ¿Me explico? Sí. De manera tal que esto es fundamental. Ahora, ¿de qué manera le sirve? Cada uno lo procesa de la manera que quiere, ¿no? Es decir, para uno podrá ser su medio informativo, para otro podrá ser su entretenimiento, para otro podrá ser su compañía, para otro podrá ser el programa que le despierte algunas ideas, para otro que le ayude a pensar en función de una cierta problemática existencial que tenga hoy. A otro le servirá simplemente como un pasatiempo. Es decir, que cumple distintos roles. Lo que sí uno debe tener siempre presente es que cada vez que se abre un micrófono hay alguien escuchando. Y esa persona necesita de nosotros el mayor respeto posible. Es decir, con esto que hay que abordar nuestra carrera y nuestro trabajo con la más absoluta seriedad. Cuando yo digo seriedad, esto siempre lo aclaro, porque si no la gente dice, bueno, pero seriedad es lo contrario a diversión. Sí, no, bueno, pero yo creo que lo más serio que hacen los brasileños es el carnaval, ¿no? Y entonces este trabajo está un poquitito confundido también con la fiesta. La gente cree que acá nosotros vivimos de joda, vivimos de fiesta, que pasamos musiquita, y lo pasamos bomba. Pero esto hay que entenderlo en el comienzo, que es un laburo. Y como laburo hay que hacerlo con enorme seriedad. Lo otro es parte del trabajo, pero no es el trabajo en sí. El trabajo es hacer esto con seriedad, tomar con respeto al micrófono, porque uno, si toma el trabajo en serio y toma el micrófono en respeto, está transmitiendo todo eso, toda esa seriedad la está transmitiendo el oyente. ¿Y usted cree que los grandes dueños de los medios tienen la misma idea de que la radio y la televisión tienen que servir para algo, o solamente se fijan cuál es el consumo? No, yo creo que hay algunos que tienen en el medio mismo una gran especulación de impacto, una gran especulación comercial, usando a la gente pero olvidándose del servicio que le pueden prestar a la gente, ¿no? La gente, digamos, como masa de rating, como masa de audiencia, como masa de televidente, tomada como un elemento que les posibilita otras cosas, pero no que están a su servicio. La forma de hacer radio, desde los tiempos del dueño chiquito hasta ahora los multimedios, ¿cambió? La forma suya de hacer radio. No, la mía no. Yo no, porque me parece que soy, digamos, un producto de una televisión de hace 30 años hasta ahora. Yo necesariamente me he tenido que ir ayornando en función de un montón de formatos y mecanismos que tiene el programa. Yo vengo de una radio donde era la tanda, la música, el boletín informativo. El duendecito que sabe escuchar y contar. Eso es el famoso programa de Jabón Federal los domingos al mediodía. El duende que sabe oír y contar. Decía, era un personaje, un tipo móvil que aparecía en el programa de Jabón Federal los domingos al mediodía. No, lo que yo creo es que sí, la radio tenía una estructura mucho más rígida en años anteriores. La radio que comienza, digamos, a incorporar algunos elementos
diferentes. Por ejemplo, el flash informativo dentro de la tanda es Rivadavia, o el flash deportivo es Rivadavia. ¿Por qué? Producto de que era una radio muy vendida. Entonces, para que de pronto la tanda no insumiera 5 minutos de la programación sin ningún artístico y no quedara tan esquematizada, entonces comenzaron a incorporarle flashes informativos de la oral deportivo o del rotativo del aire dentro de la propia tanda, cosa de ablandarla un poquitito más. Ese modelo, yo de alguna manera lo tengo incorporado y yo trato de que en el programa, cuando yo hago, yo lo voy armando en el aire al programa, ¿no? No es que de pronto diga, bueno, ¿cuántos minutos te quedan de publicidad hasta las 7? Me quedan 6 minutos, bueno, hacelos todos juntos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquitito, hace 2 minutitos, vení acá, hacemos algo. Entonces, nosotros le vamos despertando al oyente una sensación de que no nos fuimos nunca, de que estamos siempre ahí y que algo va a pasar en los próximos 30 segundos. Esta sensación de que el oyente está pendiente del programa, que casi que no se relaja nunca con el programa y que nosotros tampoco nos relajamos con el programa. A mí me parece que yo entiendo la radio de esa manera, ¿no? Y en esta evolución de la radio y también la televisión, ¿qué fue lo que se ganó y qué fue lo que se quedó en el camino? Que puede ser rescatable. La radio ha ido ganando terreno. La radio, me parece que con la llegada del transistor fue fundamental. No te olvides que años anteriores al transistor la radio era una radio enchufada, una fuente de energía. El transistor le dio la posibilidad de una masividad total y de que vos te la lleves a la cancha, te la lleves al campo, la saques a la calle, te pongas un Walkman y la radio logre, digamos, un acompañamiento en la vida de la gente mucho más intenso, qué sé yo. Es importante saber que de pronto un tipo te puede escuchar en una radio dentro de una casa y también te puede escuchar un señor que está arriba de un tractor en el medio del campo, o un tipo que está navegando en el medio del río, o alguien que está solo en el medio de la montaña. ¿Correcto? Es decir, el transistor le dio un fantástico aporte, digamos, a la penetración y masificación de la radio. Y en los tiempos que corren, el Internet, saber que de pronto un tipo te puede escuchar una emisión capitalina, a lo mejor en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier ciudad, por el soporte de Internet, le ha dado a la radio una penetración fenomenal, como tiene hoy por hoy la televisión, que se valió, digamos, de satélites que la radio le sería imposible adquirir y comunicar a través por el propio giro comercial del medio, ¿verdad? La televisión no lo puede hacer. Que CNN sea una señal que va de Estados Unidos a todo el mundo, lo puede hacer, porque tiene, digamos, un soporte económico importante, pero Radio del Plata no lo puede hacer, ni siquiera una radio más importante en el mundo que Radio del Plata, que es la BBC, que puede llegar a tener informativos y presencia en todo el mundo, pero el hecho de la Internet, que nos permita como soporte técnico llegar a cualquier lugar con una programación como la Radio del Plata, me parece que es fundamental. En eso, en lo técnico, digamos, la radio ha tenido esos aportes que creo que yo son fundamentales. En cuanto a lo programático, en cuanto a lo demás, se va acomodando los tiempos, ¿no? Es decir, que para usted la radio hoy no tiene, en lo que es contenidos y forma de armar los programas, no tiene ventajas con respecto a la radio de antes, donde todo estaba estructurado. No. Lo que pasa es que la radio se ha enriquecido mucho en función de también los aportes técnicos que tenemos. Que yo cuando entré a la radio, la publicidad era leída, hoy es totalmente grabada. Cuando antes la parte informativa venía a través del teletipo, hoy tenés una pantalla en el estudio, vos tenés el mundo en tus manos, en el estudio, a tiro de micrófono. ¿Me explico? Sí. Y además te valés, qué sé yo, de cosas que tienen que ver con la cobertura de los medios. No sé, yo a veces, qué sé yo, si está pasando algo y lo está mostrando la televisión, sin prejuicio digo, canal fulano está haciendo la cobertura, vamos a ver qué dice ahora el presidente de la Nación, o qué es lo que está pasando ahí en Plaza de Mayo, y yo me engancho a la tele y me parece que todos esos aportes que la tele entrega, que la radio los usa, de la misma manera que muchas veces también la tele se sirve de algunos audios que genera la radio. Es decir, que hay una interrelación de medios. Creo lo que sí es que hoy por hoy el enriquecimiento periodístico de los programas está mucho más abierto, está todo mucho más permitido, por un montón de cosas. E inclusive las coberturas en exterior, el advenimiento de la telefonía celular a la radio le ha dado una penetración y una posibilidad de cubrir acontecimientos
de una manera descomunal. Vos no te olvides que todo lo que hoy se cubra vía un teléfono celular, antes era un auto, un equipo de radio, un micrófono, lo que nosotros técnicamente llamábamos un móvil, con todo lo que eso significa el desplazamiento y con todo lo que significa, digamos, la imposibilidad también de moverse con libertad. En cambio, ahora con un teléfono celular vos haces un desastre. Ahora, la radio es espontaneidad por esto. Ahora, ¿es también, sirve para estar informado o no alcanza con la radio? Yo creo que sí, que alcanza. Yo creo que alcanza. La radio filtra todas las noticias. Lo que pasa es que es cierto también que si la radio es meramente informativa, digamos, a veces a uno le entusiasmará tener más o menos a la mano alguna reflexión como para enriquecer su propia opinión, para contrastarla con su propia opinión o simplemente para saber qué piensa fulano de tal al respecto. Entonces, bueno, ahí a lo mejor tendrá que ir a beber algún texto escrito o algún analista que a uno le entusiasme mucho. Si la radio cumpliera solamente, digamos, con el rol informativo y entregara la noticia, digamos, en estado de pureza, ¿sí? Entonces, bueno, eso es la información. Yo tengo la información. Ahora, supuestamente, vamos a dar un ejemplo para que se entienda más o menos bien. El presidente anuncia que las internas de los partidos no se van a realizar. Bueno, un oyente escucha que las internas de un partido no se van a realizar, o las internas a la carrera presidencial no se van a realizar. Entonces el oyente se puede quedar con esa información. Esa es la información pura, digamos. Pero después dice, bueno, pero a ver qué piensa Alfredo Leuco sobre este tema. Bueno, vendrá y escuchará un editorial de Alfredo tal cosa. ¿Qué piensa Mariano Grondona de esto? Irá al diario de la Nación y verá una columna. ¿Qué piensa Morales Solá de tal cosa? Irá a tal lugar. ¿Qué piensa Van der Koy? Irá a Clarín. Y entonces ya ahí comienza él a contrastar ya con una opinión formada de un periodista. En la radio, muchas veces hay periodistas que opinan, pero la radio en sí, digamos, si no es a través de sus periodistas, no tiene opinión, es un mero hecho informativo, ¿no? Y el tiempo de pensar así, el tiempo de filtrar las noticias, ¿no está condicionado por el multimedio que dirige la radio o que dirige el canal? No, no lo sé. En el caso nuestro, no, yo hablo desde mi propia experiencia y de la práctica cotidiana. Nosotros tenemos acá todas las noticias para nosotros. Y nosotros somos los que editamos qué poner al aire y qué no poner al aire. Nosotros somos los que manejamos, digamos, el tiempo informativo del programa, ¿no? Es decir, los ingredientes están para todo. El menú uno lo va haciendo de acuerdo a cómo se manifiesta, ¿no? Cómo siente el día, cómo viene la cosa, cuáles son los temas que creen que van a necesitar un mayor tratamiento o un tratamiento menor, en fin. Pero eso es decisión nuestra. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál fue la idea de comprar la radio en San Pedro? ¿Qué pretende, qué espera cuáles son sus expectativas? Ahí está. No, sí, yo no, primero que no la compramos a la radio, sino que la armamos de cero. Ah, la armaron. Sí, la armamos de cero. No, más que nada fue una idea que tuve en algún momento, producto de que tenía una socia muy potable, que era la que le iba a manejar, que vive en San Pedro, pero yo no me podía ocupar, digamos, mucho más extensamente del proyecto de San Pedro, pero la idea mía era de pronto tener algún emprendimiento que tuviera que ver con la radio y que me vinculara al pueblo una vez más, ¿no? Pero es una cuestión más que nada de una relación afectiva con el medio y con el pueblo, ¿no? ¿Espera cambiar algo con la radio esa o va a seguir los esquemas de lo que viene haciendo hasta ahora? No, la radio prácticamente yo la manejo a la distancia, de manera que una radio hay que manejarla haciéndola todos los días y estando allí todos los días. Yo la radio obviamente por razones técnicas no llega aquí, así que no la puedo escuchar a diario, pero cada vez que la escucho me parece que tiene un formato atractivo, es una FM que responde un poco a las necesidades del pueblo, le sirve a la gente, tiene gran prestigio, dice la verdad, la gente confía en el medio, tiene una gran nobleza, de manera tal que, digamos, es la radio más escuchada. Otra cosa no se puede hacer, digamos, con los pocos elementos y con la enorme vocación de servir que tiene también la gente que la hace, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por el... A ustedes y que te sirva. Bueno, la verdad le agradezco. Bueno, muchas gracias.